Hoy les explicaré sobre los cambios y permanencias en el Perú en 1895 y 1930, y también su influencia en la actualidad. Este periodo comprendido entre 1895 y 1930 fue una etapa de grandes transiciones en el Perú, marcando el fin de una etapa dominada por las élites tradicionales y el inicio de procesos de modernización política, económica y social. Sin embargo, a pesar de estos cambios, muchas estructuras de poder y desigualdad se mantuvieron, incluyendo en la conformación del país hasta la actualidad. Durante este tiempo, el Perú pasó de la república aristocrática, caracterizada por la hegemonía de un reducido grupo de poder, al oncenio de Augusto Bernardo Leguía, en el que se implementaron reformas modernizadoras, pero también se consolidó un gobierno autoritario. En el ámbito económico, la dependencia de modelo primario exportador se fortaleció con un ingreso de inversiones extranjeras, mientras que en el aspecto social comenzaron a surgir movimientos obreros e indígenas que exigían mayores derechos, aunque sin lograr una transformación inmediata de las estructuras de exclusión. Vamos a analizar los cambios de permanencia del periodo, porque es fundamental para comprender cómo las dinámicas han incluido en la construcción del Perú actual. En el aspecto de cambios y permanencias en lo político, a finales del siglo XIX, el Perú se encontraba bajo un sistema político dominado por una élite oligárquica, lo que dio lugar a la denominada República Aristocrática. En este periodo, el país estuvo bajo un control del partido civil y de una élite económica que restringió la participación política de la mayoría a través de un sistema electoral excluyente. Las elecciones estaban limitadas a hombres alfabetos y propietarios, dejando fuera a la mayoría de la población rural e indígena. Sin embargo, con la llegada de Augusto Bernardo Leguía al poder en 1919, este sistema político experimentó un cambio significativo. Su gobierno, conocido como el oncenio, se caracterizó por la modernización del Estado, la expansión de la burocracia y una mayor intervención del Ejecutivo en la economía y lo político. Leguía promovió una nueva constitución en 1920, que reconocía por primera vez la existencia de comunidades indígenas y establecía ciertos derechos laborales. A pesar de estos avances, su régimen también consolidó una estructura autoritaria, con la persecución de opositores políticos, a la censura y a la concentración del poder en la figura presidencial. A lo largo de este periodo, aunque hubo cambios significativos en la forma de gobernar, la exclusión política en sectores populares y en la concentración del poder continuaron siendo características del sistema político peruano. Esta dinámica ha perdurado en la historia del Perú, reflejándose en la continua fragilidad institucional y en la desigualdad de distribución del poder hasta en la actualidad. En el aspecto de cambios y permanencias en lo económico, económicamente, el Perú mantuvo su dependencia del modelo primario exportador, basándose en la producción y en la exportación de materias primas como el azúcar, el algodón, caucho y minerales. La economía estuvo dominada por un pequeño grupo de terratenientes y empresarios que controlaban los sectores más rentables, mientras que la mayoría de la población trabajadora vivía en condiciones de pobreza. Durante el gobierno de Leguía, el país experimentó un intento de modernización económica con la llegada de inversiones extranjeras, especialmente de Estados Unidos. Se construyeron carreteras, ferrocarriles y obras de infraestructura con el objetivo de integrar mejor el territorio nacional y facilitar la exportación de productos. Sin embargo, esta modernización también generó el aumento de la deuda externa y una mayor dependencia del capital extranjero, ya que muchas empresas estratégicas pasaron a ser controladas por inversionistas foráneos. A pesar de estos cambios, la estructura económica peruana no sufrió una transformación profunda. La distribución de la riqueza siguió siendo desigual y la mayor parte de la población continuó sin acceso a los beneficios del crecimiento económico. La dependencia del Perú de los mercados internacionales y de la exportación de materias primas ha sido una constante en la historia,
y sigue influyendo en la vulnerabilidad económica del país frente a una crisis global en la actualidad. En el aspecto de cambios y permanencias en la sociedad, en el ámbito social, entre el periodo de 1895 y 1930, fue testigo de un surgimiento de movimientos obreros, indígenas y estudiantiles que comenzaron a cuestionar el sistema excluyente. Durante la República Aristocrática, la mayoría de la población rural y trabajadora tenía un ascenso muy limitado a derechos políticos y económicos. Sin embargo, con el crecimiento de las ciudades y la expansión de la industria, los trabajadores urbanos empezaron a organizarse en sindicatos y a exigir mejores condiciones laborales. En este contexto, se observaron las primeras luchas por los derechos laborales, incluyendo huelgas y manifestaciones que demandaban jornadas laborales más justas, pidiendo su aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo. También se fortalecieron ideas socialistas que influyeron en los movimientos obreros de las siguientes décadas. En este sentido, aunque hubo avances en la organización y movilización de sectores populares, las profundas desigualdades sociales se mantuvieron, consolidando una estructura de exclusión que ha perdurado en el tiempo y que sigue siendo un desafío en lo actual. En conclusión, en el periodo de 1895 a 1930 fue una etapa de transición y modernización en el Perú, pero también permanecía en las estructuras de poder desiguales. En el ámbito político, la República Aristocrática dio un paso a un gobierno más centralizado y reformista con Leguía, pero continuó la exclusión de amplios sectores de la población. En la economía, se promovió la inversión extranjera y el desarrollo de infraestructura, pero sin modificar la dependencia de mercados internacionales ni la centralización de la riqueza. En lo social, surgieron movimientos obreros e indígenas que demandaban los derechos por la estructura de desigualdad y pero la marginación persiguió. Muchos de los problemas que se generaron en esta época, como la fragilidad institucional y la dependencia económica del exterior y la exclusión social, siguen presentes en el Perú de hoy. Comprender estos cambios y permanencias es clave para interpretar la evolución del país y los desafíos que enfrenta la actualidad del Perú. Gracias.